Hay libros que definen una época y hay otros que simplemente la trascienden. El Soldado Cristiano de Thomas Watson, escrito hace ya más de 350 años, es uno de esos manuales de batalla espiritual que, increíblemente, nos habla con una urgencia asombrosa hoy en día. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esta obra puritana para descubrir por qué no es una simple reliquia, sino un arsenal indispensable para el presente. A ver, imagínense esta escena. Estamos en julio de 1719. El comandante Gardiner, un hombre que no era precisamente un santo, se prepara para una cita, digamos, ilícita, a medianoche. Y para matar el tiempo, agarra un libro que su madre, sin que él supiera, le había metido en la maleta, El Soldado Cristiano. Y de repente, ¡pum!, una luz extraña ilumina la página, y le parece ver a Cristo en la cruz dirigiéndole estas palabras directamente a él. Ese instante, esa visión, esa frase, lo cambiaron todo. Para siempre. El impacto fue tan brutal que, según cuenta el historiador Philip Doddridge, parecía que apenas le quedaba vida en el cuerpo. Esta historia de conversión no es solo una anécdota curiosa, Es un testimonio del poder, diría yo, explosivo que hay en las páginas de este libro. Nos muestra que no estamos ante un simple texto de teología, sino ante una verdadera herramienta de transformación. Ok, para entender de dónde viene toda esta intensidad, tenemos que dejar por un momento a Gardiner y viajar en el tiempo. Vámonos al turbulento siglo XVII en Inglaterra. Porque las metáforas militares de Watson, tan potentes, no son un adorno, no. Nacieron en medio de un conflicto real, sangriento, que lo marcó todo. Miren esta línea de tiempo, nos da una idea clarísima. Thomas Watson vivió y escribió en una era de caos total. La guerra civil inglesa no era algo que leía en las noticias, era el aire que respiraba, su día a día. Vio cómo ejecutaban a un rey, algo impensable. Y él no fue un simple espectador, se metió de lleno en la política, tanto que hasta lo encarcelaron por un complot para restaurar la monarquía. Así que su libro, publicado en 1669, es el resultado de una vida forjada en el fuego del conflicto. Y lo interesante aquí es que esta no era una simple lucha por el poder. Watson era del bando presbiteriano, que apoyaba al rey. Estaban en contra de las fuerzas de Cromwell, que querían una república. Al final, el bando de Watson perdió la guerra. Y toda esa experiencia de luchar por una causa, de estar en la minoría, de anhelar un orden divino en medio del caos humano, todo eso impregna cada página del Soldado Cristiano. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el corazón del libro. El título original, Arrebatando el cielo con violencia, puede sonar, un poco alarmante hoy en día. Pero es importantísimo entender que Watson no está hablando de agresión física, para nada. Lo que hace es redefinir la palabra violencia para describir un principio espiritual que es fundamental. Entonces la pregunta del millón es esta. ¿Qué significa realmente esa violencia santa? Si no se trata de agresión, ¿de qué estamos hablando? La respuesta de Watson es, básicamente, el núcleo de toda su teología práctica y su llamado a la acción para todos los creyentes. Y aquí está la respuesta, la gran idea de Watson. La violencia santa es intensidad espiritual. Es una búsqueda activa, diligente, apasionada. Para los puritanos como Watson, la fe no era algo pasivo. Y esto choca de frente con muchas ideas modernas de una fe cómoda, de un cristianismo de bajo esfuerzo. Para ellos, la comunión con Dios no era sentarse a esperar a que cayera una bendición del cielo, era una lucha, una guerra activa. Por eso, esta violencia no es opcional, sino que es la consecuencia natural de ser salvo. Una relación genuina con Cristo implica sí o sí esta batalla espiritual diaria. Ok, si la vida cristiana es una batalla, pues un soldado necesita armas, ¿no? Es lógico. Watson no nos deja con las manos vacías. En su manual nos detalla todo un arsenal de disciplinas espirituales que son las herramientas prácticas para esta lucha diaria. Aquí están las armas principales. Y como ven, no son tácticas súper secretas ni nada por el estilo, sino disciplinas fundamentales. La lectura de la palabra, para saber cuáles son las órdenes del comandante. La oración, que es la línea directa con el cuartel general. La meditación, para asimilar las estrategias, la observancia del Día del Señor como un tiempo clave para reagruparse y reabastecerse, y de manera crucial, el autoexamen. Watson nos guía en cómo usar cada una, pero vamos a detenernos en una que él consideraba, vital, el autoexamen. ¡Wow! Esta descripción es potentísima, ¿no creen? El autoexamen no es simplemente pensar un ratito en qué hicimos mal hoy. No, es un acto formal, deliberado. Es como dice Watson,
montar un tribunal dentro de nosotros mismos. Implica ser fiscal, testigo y acusado, todo a la vez, para entender la verdadera condición de nuestra alma delante de Dios. Es una auténtica autopsia del corazón. Ahora, seamos honestos, ¿por qué nos cuesta tanto hacer esto? Watson, que era un genio para las analogías, nos da la respuesta. Es como un comerciante que está a punto de quebrar. Odia, detesta abrir sus libros de contabilidad porque sabe que lo único que va a encontrar son deudas y pérdidas. De la misma manera, muchos evitan examinarse el corazón por miedo a lo que van a encontrar. Es una tendencia muy humana. Siempre es más fácil ignorar la verdad que confrontar una posible bancarrota espiritual. Y para que esto no se quede en teoría, Watson lo aterriza con esta pregunta, una pregunta fundamental. Fíjense que no pregunta ¿cumplí todas las reglas o evité todos los pecados? No, la pregunta es sobre la relación. ¿Cómo están las cosas entre Dios y mi alma? Esa es la pregunta que el tribunal interno debe responder. Es una pregunta que nos desarma, que va más allá del comportamiento y apunta directo al corazón de nuestra vida espiritual. Ok, todo esto puede sonar muy intenso, ¿verdad? Muy de puritanos del siglo XVII, pero la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy, especialmente en un contexto como el de Latinoamérica? Y la respuesta es, muchísimo. Este manual es sorprendentemente relevante. A ver, el enfoque puritano nos ofrece un balance que es súper necesario. En Latinoamérica, por un lado, a veces el concepto de guerra espiritual se distorsiona mucho, se mezcla con ideas que parecen más superstición o paganismo. Watson nos ancla de nuevo en la Biblia. La guerra es contra el pecado personal y la tentación. Y por otro lado, existe un antisupernaturalismo práctico. O sea, en teoría no se niega lo espiritual, pero se vive como si el diablo, el pecado y el infierno no fueran reales. La teología de Watson corrige los dos extremos, y lo más importante, nos recuerda que la guerra espiritual no es un evento espectacular de fin de semana, sino la normalidad de la vida cristiana, el día a día. Entonces, después de ver todo esto, el contexto, la idea central, cómo se aplica, llegamos a una conclusión que es la verdad inevitable. El soldado cristiano no es solo un libro interesante, es una lectura esencial. Watson nos inyecta un sentido de urgencia con palabras como estas. La vida es corta. Usa esta imagen de un palmo, la distancia entre el pulgar y el meñique, para describir el tiempo que hay entre que nacemos y morimos. Y esta brevedad no busca desesperarnos, sino motivarnos a esa violencia santa, a trabajar con ganas por las cosas eternas antes de que se nos acabe el tiempo. Pero no todo es urgencia y batalla. Watson combina esa urgencia con una esperanza gloriosa. La batalla es intensa, sí, pero es temporal. Dentro de poco, escribe, la batalla habrá cesado. El soldado se quita la armadura y se pone una túnica blanca. La recompensa final para el cristiano violento es la visión beatífica de Dios, ver a Cristo en toda su gloria, y esa es la esperanza que alimenta toda la lucha. Y así, el libro nos deja con este desafío, que va directo al corazón. No se trata de admirar a los puritanos como si fueran piezas de museo, se trata de examinarnos a nosotros mismos. Estas preguntas nos invitan a un autoexamen final. ¿Existe en nosotros esa misma sed por la gloria de Dios? ¿Nos mueve la verdad de la Escritura con esa misma pasión? ¿Con ese fuego bíblico que caracterizaba a Watson y a su gente? El soldado cristiano es mucho más que un clásico, es un manual de campo para una batalla que hoy sigue más vigente que nunca. Es una obra que nos desafía a dejar la pasividad y nos llama a una fe más fuerte, más disciplinada y más apasionada. Para explorar más a fondo este y otros recursos, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.